Estamos en contacto con Carlos Paredes, presidente de Petroperú, que está en este momento en el ojo de la tormenta. Muy buenos días, señor Paredes. Gracias por recibir nuestro llamado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se levanta usted siempre temprano o es por esta crisis que usted tiene que ya no puede dormir? Cuéntenos usted. Bueno, no, me levanto temprano, pero no considero que estemos en una crisis. Estamos más bien enrumbando la empresa, tratando de salir adelante, diciendo la verdad. Y bueno, son varios frentes los que tenemos, o sea que los días son bastante largos y hay que empezar temprano. Por supuesto. Comencemos por aclarar exactamente la situación con respecto al tema de la refinería. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? Para empezar, ¿cuánto nos va a costar esta refinería y por qué terminó costándonos tanto? Sí, la refinería estimamos que va a tener un costo de 4.700 millones de dólares. Esta es una refinería con tecnología de punta para sacarle toda la energía al petróleo pesado que tenemos en esta parte del planeta. Y ha costado tanto debido a una serie de factores, entre ellos el haber decidido hacerla donde se hizo. Si se hubiese hecho con algo de diferencia de espacio respecto a la refinería antigua, hubiese sido más económica, ¿no es cierto? Se ha montado casi encima de la antigua refinería y eso implica una serie de sobrecostos. Claro, porque esto no es una refacción, esto es una nueva refinería, ¿no es verdad? Es correcto. Desgraciadamente se empezó con no diciendo totalmente la verdad. O sea, esto es una nueva refinería, se trató de pasar como si fuese una modernización, y de ahí el nombre Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, pero es una refinería nueva con tecnología de punta que va a dar un margen muy interesante a la empresa y a los peruanos, pero en su momento, para lograr la aprobación, ¿no? Se señaló que se trataba de la modernización, y eso no es así. Esto es una refinería nueva. Ahora, el tema en determinado momento hubo voces que decían, es más, entiendo que hay quienes, el abogado Wilber Medina entre ellos, está planteando acciones judiciales para cancelar el proyecto de la refinería. Y en algún momento algunos decían, es mejor cancelarlo que seguir adelante. O sea, vamos a perder, pero no va a ser tanto. O sea, ¿cuánto de cierto hay en esto? Nada, absolutamente nada. Plantear eso es simplemente no conocer los números y no conocer el proyecto. Yo, cuando asumí la presidencia de la empresa a comienzos de mayo, me dediqué a escrutinizar los números de la refinería, las finanzas de la refinería, y te puedo asegurar que no hay espacio para no seguir adelante. El valor presente, la tasa de retorno de seguir adelante con el proyecto es altísima. La tasa de retorno es más del 20%. Entonces, es una locura plantear botar más de 3.000 millones de dólares por la borda, cuando si la concretamos de manera eficiente vamos a tener una rentabilidad altísima. Ahora, esto para manejar esta situación, uno de los temas que se tienen que resolver es el endeudamiento, y ustedes han planteado que la deuda de Petroperú pase a ser deuda pública, y esto ha generado una controversia. Incluso el diario El Comercio ha escrito una editorial en contra, ¿no es cierto? Sí, correcto. El diario El Comercio tiene una posición muy clara respecto a las empresas públicas en general, a la inversión pública en proyectos productivos. No está en contra de eso y creo que es una posición respetable. Pero al margen de la posición que uno tenga, lo cierto es que la deuda de Petroperú ya es deuda pública. Entonces, el pasar la deuda, de sacarla del balance de Petroperú y ponerla en el Tesoro Público, lo que tiene el efecto es de mejorar la situación financiera de Petroperú y permitir así
una mejor valorización de la empresa y la entrada del capital privado, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces creo que en el fondo tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la gestión. Pero es una deuda que al pasar a ser deuda pública sería cuestión de que la paguemos todos los peruanos ahora, ¿no? No, es que no es que va a pasar a ser deuda pública, ya es deuda pública. La deuda Petroperú es una empresa 100% estatal. La deuda de Petroperú es deuda pública y así está clasificada en las cuentas nacionales. Ya. Claro. Y entonces, ¿cuál es el detalle de formalizarla? Si es que esto está así, ¿por qué se solicita la condición de deuda pública si esa es una deuda pública? No estoy pidiendo la condición de deuda pública, estoy pidiendo que pase al Tesoro. Es diferente. O sea, que salga de la contabilidad como obligación, es decir, que salga del pasivo de Petroperú para que Petroperú sea una empresa que se pueda presentar en la comunidad internacional como una empresa, digamos, en mejores condiciones financieras. Ahora, por lo que he leído el comunicado, hay un beneficio adicional que sí me parece razonable. Pero Petroperú debería pagar sus deudas, eso es lo lógico. Ustedes son una empresa que gestiona, que se gerencia, que por supuesto tiene sus activos, tiene sus pasivos, tiene su capacidad de gestión. Si generan su deuda, paguen su deuda, es lo lógico. O sea, al pasar a ser tesoro público, pagamos los peruanos. ¿Por qué dice usted que no? No, está bien. Los peruanos pagamos la deuda, esté en Petroperú o esté en el Tesoro Público. Igual los peruanos pagamos la deuda. Con respecto a que si Petroperú tiene que pagar sus deudas, por supuesto que las tiene que pagar. Por eso, ¿por qué la pasan a Tesoro Público? Uno esperaría que Petroperú sea una empresa eficiente, gerencie bien sus recursos, gerencie bien sus presupuestos, que tengan los niveles de utilidad que corresponde y por supuesto manejen sus estados financieros como corresponda en su gestión privada que tienen. Aún siendo el Estado, tienen una gestión privada. Es correcto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo queremos hacer primero? No es que lo podamos hacer porque querramos. Lo queremos hacer para que el patrimonio de la empresa se incremente y esta empresa pública pueda pasar a ser una empresa mixta que mejore su gestión con inversionistas privados. Un inversionista privado no va a entrar a Petroperú si es que encuentra una empresa sobreendeudada, que es el caso. Petroperú se metió a hacer un proyecto de más de 4.000 millones de dólares en base básicamente a deuda. Los proyectos de inversión de esta magnitud se hacen con una mezcla de deuda y capital. Entonces lo que estamos haciendo es sincerar las cosas y decir necesitamos capital también, ¿no? Y eso es lo que se busca hacer. Lo que usted dice, por lo que yo entiendo y lo que he escuchado de su gestión, Carlos, es que lo que usted dice es que se ha heredado una serie de decisiones erráticas, es decir, marcadas por la interferencia política, pero también por la corrupción. Sí, es correcto. Estamos en una lucha por la transparencia y la corrupción. No creo que el tema detrás del costo de la refinería tenga que ver con corrupción. Creo que tiene que ver con interferencias políticas, tiene que ver con marchas y contramarchas, con inestabilidad en los puestos directivos y gerenciales de la empresa, y eso es lo que estamos tratando de corregir. Pero que hay problemas de corrupción y falta de transparencia en Petroperú, los estamos enfrentando. El primer paso para poder enfrentarlos es reconocer el problema, y lo estamos haciendo. Hemos firmado un acuerdo con Proética, estamos implementando certificaciones antisoborno, estamos fortaleciendo nuestro comité de integridad conformado por independientes. Entonces hay una serie de pasos y estamos haciendo una serie de denuncias e investigaciones que lo que hacen es en un principio causar sorpresa a algunos, malestar a otros, pero creo que al final lo que va a permitir es limpiar la empresa y creo que marcar un norte para otras empresas públicas también. No tenemos que tener miedo a decir, oye, nosotros también tenemos este problema que afecta a todo. ¿Y hay relación entre esos hechos de corrupción y el monto de la deuda de Petroperú? No creo. Como les dije, creo que el problema del monto de la deuda de Petroperú se debe básicamente a problemas de algunos errores en el diseño y la gestión del proyecto de la refinería, que se explican por interferencias políticas e inestabilidad en la dirección de la empresa. Tú no puedes tener
cada 6 meses un nuevo presidente y cada 10 meses un nuevo gerente general de la empresa. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 6 años en los que se ha desarrollado el proyecto de la refinería de Talara. ¿Cómo así puedes tú pensar que vas a tener una gestión exitosa y coherente a lo largo del tiempo? Y eficiente, ¿no es cierto? Porque además lo que se supone, Manuel, que debería ocurrir, disculpa que te interrumpa, es decir, es un mito que la empresa pública no puede ser eficiente. Codelco es la empresa minera más importante de Chile. De dólares de Petroperú te contradicen, ¿no? No, o sea, claro, pero la evidencia de que la empresa tenga tanta deuda parecería que le da la razón exactamente a la tesis contraria, de que toda empresa pública es realmente mala. Si no tuviera la deuda que tiene y tiene que poner en tesoro público. Pero lo que dice usted, Carlos, es que ha sido imposible ser eficiente por la interferencia política, es decir, porque la decisión de quién conduce la empresa no es tomada con criterio técnico y a largo plazo, sino según las circunstancias políticas. Entonces, ese es un hecho intrínseco de una gestión pública. Sí, mira, yo quisiera responderle a Manuel. El hecho que Petroperú esté tan sobreendeudado refleja básicamente la decisión de haber desarrollado este proyecto en base a deuda y no haber hecho los aportes de capital que se requerían desde un principio. Y eso se hizo así para contarle el cuento a los peruanos de que esto no nos iba a costar un centavo. Entonces, eso fue un cuento político. Y ese es el problema de interferencia política. Cuando las cosas se manejan técnicamente, con criterios empresariales, uno tiende a decirle la verdad y aportar capital para sus proyectos de inversión. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y sí coincido contigo, Nicolás, en que las empresas públicas también se pueden manejar con criterios de eficiencia y transparencia. Y ese es el norte de lo que estamos tratando de hacer aquí ahora. Bueno, muchas gracias a Carlos Paredes, presidente de Petroperú, por atendernos. Muy gentil, muchas gracias. Carlos. Muy gentil. Usted, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, pues el tema es que esto ya hay que pensarlo, nos ocurre en ese tema de la interferencia, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes... Hay interferencia porque es empresa pública. No, claro. Y las interferencias y los cambios y el manejo político de la empresa es una cosa tan intrínseca a la cuestión pública. Pero puedes hacer también... Te pone el cuestionamiento de si es viable o no es viable una empresa pero con ese criterio puedes establecer también que todas las empresas privadas son corruptas. ¿Por qué? Por Odebrecht, por Graña y Montero, por el Club de la Construcción, y no es así. Es decir, yo creo que la diferencia no está entre que sea pública y privada, sino en la calidad de la gestión, en la independencia. No en este aspecto, porque una empresa privada no te cambiaría un gerente cada 6 meses. Tendría que estar loco ese directorio. Una empresa privada te cambia cuando tus resultados en tus estados financieros no funcionan bien. Cuando, por supuesto, tú desde el directorio estableces unas políticas y el nivel ejecutivo de tus gerentes no lo funciona. Claro, pero esa empresa pública, como se ha manejado Petroperú, que le ve como caja chica, que le ve como posibilidad de manejo. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es intrínseco a la empresa pública. Al final, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es para quién son las utilidades. Y eso es lo que... Las pérdidas en